Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este nuevo espacio que nos da de estar aquí en este programa de la Iglesia. Un saludo muy especial a todos los jóvenes de la Iglesia Apostólica, a cada hermano que nos está acompañando en este momento. Si usted es una persona nueva, bienvenido. Este es un espacio en el que Dios va a orar en esta tarde en nuestra vida. Me gustaría que allí donde cada uno se encuentre tenga la mejor disposición, el mejor ánimo, porque yo sé que Dios va a orar en esta tarde en cada uno de nosotros. Por eso les voy a pedir el favor que cierren sus ojos por un momento antes de la oración. Y vamos a pensar en una situación que ha sido difícil para nuestra vida en este tiempo de confinamiento. Puede ser una debilidad, puede ser un problema familiar, una situación personal en su trabajo. Cada quien conoce esa situación y lo vamos a hacer con un objetivo. Y es que pensando en esa situación difícil, le pidamos a Dios claridad de cómo nosotros podríamos cambiar esa situación en una situación positiva y que sea la base para poder servir a cada persona que está en nuestro entorno. Entonces, si usted quiere escribirlo allí en el chat, lo puede hacer. Si es algo muy íntimo, allí en su mente le va a pedir esa claridad a Dios por un momento antes de orar. Oremos en ese sentido y pidámosle a Dios su intervención. Yo sé que Él tiene el poder para ayudarnos en esas situaciones críticas que muchos de los que estamos aquí podemos estar viviendo en este momento. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, en este momento por esa oportunidad tan especial que tú nos estás dando de estar aquí. Te doy gracias, Señor, por la Iglesia, porque sé que en estos momentos, que para muchos puede ser difícil, ha resultado, Señor, en un momento de crecimiento, ha resultado en un momento en el que nos hemos podido ver como una iglesia, con una unidad muy especial. Yo sé que tú estás obrando, Señor, en el ánimo de cada uno de los muchachos. Yo sé que tu poder es grande, Señor, para que en cada una de esas situaciones difíciles todo eso pueda ser de provecho, para que podamos servir a las demás personas que están a nuestro alrededor. Señor, gracias por este espacio, Señor. Gracias por la iglesia. Te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, al finalizar esta reunión, podamos conocer un poco más de lo que tu propósito, Señor, tiene para nuestra vida a través de la iglesia. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer nuestra lectura antifonal y para eso le voy a pedir el favor a nuestra pastora Mayerly que nos ayude con este texto. Lo vamos a hacer en Isaías 55. Vamos a leer Isaías 55. Recordemos tener las medidas de prevención, el distanciamiento de 1 metro. En estos tiempos es muy importante siempre tener eso allí presente. Bueno, entonces lo vamos a hacer con la siguiente dinámica. Yo voy a comenzar con el versículo 1 y todos los hombres de la iglesia junto a mí vamos a leer conmigo y la pastora Mayerly continuará con el versículo 2 y las mujeres van a leer con ella. Entonces así nos vamos a ir intercalando hasta el versículo 13. Entonces recordemos Isaías capítulo 55, versículo 1. Comenzamos los hombres con el versículo 1. Dice así: A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David.
He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz regresaréis. Los montes y collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Leamos a una sola voz. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será borrada. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Los invito a que aprovechemos este espacio de las alabanzas y que el Señor nos continúe bendiciendo en esta jornada tan especial. Dios les bendiga. Saludémonos unos a otros. Pues en delicados
Aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, y si los campos no dan su cosecha y los rebaños se acaben, oh Jehová, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, y si los campos no dan su cosecha y los rebaños se acaben, oh Jehová, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Haz de mí una ofrenda
que pueda ser, cada oración y paso en fe, cada diferencia que pueda hacer, es por su gracia en mí. Cada montaña que pueda escalar, cada esperanza que en mí vea brillar, cada bendición que pueda dejar, es por su gracia en mí. Su gracia en mí, divino don, su fuerza en mí, su provisión, con Cristo mi piedra angular, su gracia en mí. Cada alma por alcanzar, cada vida por enseñar, cada vez que pueda compartir su paz, es por su gracia en mí. Bien, hermanos, gracias a Dios por este espacio
Qué espacio más especial, nuestras alabanzas, y qué espacio más agradable en nuestro culto, ¿cierto? Es un tiempo de refresco, es un tiempo de refrigerio que Dios nos está dando, a veces en medio de lo rutinario, aunque para nosotros como cristianos la rutina no es algo que nos aburra o que nos causa tedio, sino que es un territorio, lo que hacemos todos los días, a pesar de que hacemos las mismas cosas a veces todos los días, siempre descubrimos algo nuevo, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo por descubrir de parte de nuestro Dios en cada una de esas cosas que hacemos, y eso hace que cada día, a pesar de que hagamos las mismas cosas, sea nuevo. Eso lo decimos nosotros en las alabanzas. La nueva alabanza no es porque nos inventemos una canción nueva cada día, es porque esa misma alabanza que ayer tenía un sentido para nosotros, hoy tiene un sentido nuevo, hoy se renueva, se clarifica, y algo que hemos venido viviendo como experiencia a lo largo de estos meses es que Dios nos está renovando la visión de su palabra, la visión de la relación con Él, la visión de la relación nuestra con la iglesia. ¿Cuántos hemos cambiado totalmente, cierto? Esa visión que teníamos de lo que significa ser iglesia. Ya ser iglesia no es ir a un templo, ya en este momento ser iglesia no es solamente hacer unas prácticas religiosas. Hemos venido descubriendo que ser iglesia es estar en comunión con nuestro Dios. Y hoy este culto, este espacio y este tiempo va a ser un tiempo nuevo. Yo sé que va a ser un tiempo también de encuentro con nuestro Dios muy especial y también con su palabra. Así que vamos en este momento a orar, hermanos míos. Les voy a pedir que estén en pie, muchachos, y vamos a estar orando. Vamos a pedir a Dios que por su palabra nos hable, de hecho Él lo va a hacer, pero también vamos a presentar la vida de todas aquellas personas que en nuestro país y de hecho a lo largo de nuestro continente, en Latinoamérica, en este momento están viviendo los efectos ya de la pandemia, del COVID. Tal vez algunos de ustedes ya tengan familiares o tengan amigos que tienen personas que están sufriendo esta enfermedad. Algunos de pronto ya han perdido a seres queridos producto de esto, que es una realidad. Vamos a orar, que Dios nos guarde. Yo sé y espero que todos ustedes estén protegiéndose, estén cuidándose. Eso es lo que la iglesia ha buscado, cuidarnos, protegernos, y que ustedes lo estén haciendo. Y en ese territorio de protección Dios nos está guardando. Pero vamos a pedirle a Dios que extienda su misericordia sobre tantas y tantas personas que en este momento están viviendo las consecuencias de esta pandemia, que está marcando la historia de una manera particular, pero que en medio de esto Dios también está marcando la historia nuestra y la historia de la iglesia de una manera muy especial. Vamos entonces a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia y te damos muchas gracias, porque tenemos una vez más la oportunidad de exponernos, Señor, ante ti, escuchar tu palabra, escuchar tus razones, Señor, que se han vuelto para nosotros un deleite, poder renovar la manera de ver la palabra tuya. Nos confronta en muchas ocasiones, en otros momentos saca de nosotros cosas que hay allá en el interior. A veces no quisiéramos vernos tan confrontados, pero estamos aprendiendo a agradecerlo, estamos aprendiendo a disfrutar esta experiencia de ser una iglesia que se construye con tus razones verdaderas. Y te pedimos que hoy nos hables. Sabemos que hoy te quieres expresar a la vida nuestra y aquí estamos, Señor, nosotros dispuestos para dejar que tú hables a nuestra vida. Señor, te presentamos la vida de nuestro país, cada persona en nuestro país, en nuestro continente. Te rogamos que tengas misericordia de estas vidas, Señor. Muchos están ya viviendo las consecuencias de esta pandemia.
tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos personas cercanas que se están viendo afectadas por este virus en sus vidas, y te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos como cristianos, Señor, a hacer ese punto de distinción que genera conciencia en una sociedad, que te muestra a ti, Padre Celestial, a través del cuidado, a través de la prevención, y que podamos, Señor, en este tiempo seguir siendo luz en medio de tanta necesidad. Obra, Dios mío, consolando, fortaleciendo, ayudando a tantas y tantas personas que en este tiempo te necesitan. Si nosotros somos ese recurso a cada lugar donde tú nos quieras llevar para hacer recurso como medio económico, como ayuda de un consejo, en la manera en que tú veas conveniente, Señor, que podemos ayudar a alguien, por favor, Dios mío, haznoslo saber, danos esa claridad, y que muy diligentemente, Señor, hagamos lo que como iglesia nos corresponde. En el nombre de tu Hijo Jesús te doy gracias, Padre bueno. Amén y amén. Bien, hermanos míos, tomen asiento y vamos a hacer un pequeño recorderis del tema que hemos venido trabajando en este último tiempo, ¿no? El tema grande, ya sabemos que es el poder del servicio, pero nosotros le estamos quitando la última parte, que es muy importante, y es el poder del servicio según la fe cristiana. No es el poder del servicio según cualquier visión, porque es según como lo entiende la fe cristiana, como lo entendemos nosotros los cristianos. Porque tal vez usted vaya a hablarle a otra persona que se mueve en otro sistema, que tiene otra forma de creencia, y le va a hablar de esto y le va a decir, pero es que así yo no lo veo, así no es como yo lo entiendo, y de pronto así no es como funciona el servicio para mí. Y entonces en ese caso usted tiene que entender, muchacho, que estamos hablando del poder que tiene el servicio aplicado a las normas, a las reglas, aplicado a la forma de pensar de un cristiano. Entonces estamos descubriendo las particularidades que tiene este sistema. Y dentro de las particularidades que tiene este sistema, decíamos, la hermana Elisa nos trabajaba hace 20 días, la primera particularidad de este sistema es que está ligado a la relación de las personas con Dios. Así como lo estamos viendo allí en nuestra diapositiva, vimos la explicación, y tiene que ver con la conciencia de salvación que nosotros vamos desarrollando. Segunda particularidad del sistema del servicio, lo veíamos el sábado anterior, nos lo explicaba la pastora Laura, con la idea de que el sistema del servicio según la fe cristiana coexiste con otros sistemas que tienen motivaciones y finalidades diferentes, pero a las que también se les llama servicio. Y entonces el servicio de la fe cristiana tiene que existir en este mundo con otros sistemas que tienen el nombre de servicio, pero que definitivamente no funcionan bajo los mismos parámetros que el servicio cristiano. Y hoy vamos a ver la tercera, y digámoslo en esta parte del estudio, la última de esas particularidades del sistema, y es que este sistema está sostenido por el Espíritu de la gracia. El sistema del servicio, según la fe cristiana, está sostenido por el Espíritu de la gracia. Y en este punto vamos a hablar hoy de algo muy breve, no voy a ahondar en el tema, pero es un tema en el que podríamos ahondar muchísimo, que es el tema de la gracia. Sí, es un tema que abarca, de hecho es una doctrina dentro del estudio de la iglesia. Hoy lo vamos a ver de una manera muy sencilla, pero quiero que ustedes se inquieten, que ustedes se interesen, que ustedes a partir de esto puedan decir cómo es que funciona y cómo la iglesia lo ha venido entendiendo, es el sistema de la gracia en Dios. Entonces, para empezar, quiero hacer un contraste con dos sistemas que existen. Hermanos, muchachos míos, estos dos sistemas existen desde que el hombre existe prácticamente, pero vamos a tener en cuenta
que estos dos sistemas de los que voy a iniciar hablando, para luego hacer un contraste con el sistema de la gracia, son sistemas del servicio creados en la humanidad. Es decir, su origen es la humanidad, es el ser humano y la manera como los seres humanos entienden o interpretan el servicio. Entonces, vamos a mirar allí. En la diapositiva les va a aparecer la primera forma de servicio y lo llamamos la ley. Es la forma básica. Además de ser la forma básica, es la forma en la que a un niño se le enseña a servir, porque debemos entender que hay proceso de crecimiento, proceso de desarrollo en la vida de una persona que aprende a servir, y entonces la ley es la primera forma. A un niño se le tiene que enseñar así. ¿Y qué es la ley o qué es el sistema de la ley? Lo diríamos en términos muy sencillos. Es el sistema de la inversión, cuando yo invierto para obtener ¿qué? Ganancia. Todo sistema de inversión busca obtener una ganancia. Y de aquí viene la primera meta de ese sistema, que es la gran meta del sistema de la ley, es la ganancia del que sirve. Yo hago algo, yo ayudo a alguien, yo colaboro en algo con fines de inversión y necesariamente debo obtener una ganancia. Si no hay ganancia, pues en el sistema de la ley se pierde la motivación para servir. Pero asimismo, en este sistema es donde surge algo muy interesante que para nosotros es muy común en la sociedad en la que estamos y de hecho en el lenguaje. Es algo que casi que nosotros lo escuchamos y no es extraño que nosotros de pronto como cristianos también lo digamos o que nuestros padres también lo digan, y es que aquí la vida hay que ganársela. Esa es la idea de la ley. Usted en la ley, en el sistema de la ley, no recibe las cosas por don, sino que usted tiene que hacer esfuerzos y cuando usted cumple, entonces le dan automáticamente como que el premio que usted se merece por eso que hizo. Entonces es la idea bíblica de el que hace estas cosas vivirá por ellas, y esa es la ley. Entonces al niño la mamá le dice, vaya, tienda la cama, que si usted tiende la cama, yo lo dejo hacer tal cosa. Mire que en ese sistema todo está amarrado a una recompensa, y es el sistema base. Con los niños funciona y de hecho es la manera de irles enseñando. Parte del presupuesto, y este es un punto que es la base del sistema de la ley, y es que yo parto del hecho de no tener algo, pero lo quiero tener. Y entonces, al querer tenerlo, me esfuerzo por conseguirlo. Miren, la idea, y esta es la idea sencilla, pero mentirosa, de que yo no tengo. Entonces, cuando yo no tengo, pero quiero tener algo, me toca esforzarme. Y eso sustenta todo el sistema de la ley. Es un sistema muy egoísta y además de egoísta es un sistema muy infantil porque solamente estoy pensando en el beneficio que me produce a mí la inversión que estoy haciendo. Finalmente, tenemos entonces que en este sistema, para poder obtener una obediencia, es decir, cuando yo en este sistema decido obedecer, cuando sirvo según la ley, yo obedezco por dos razones. O porque me toca cumplir con el deber, y entonces es la idea del trabajador que dice es que me toca llegar temprano, me toca hacer esto, el estudiante que dice es que me toca, todo es lo que toca hacer, cumplir el deber simplemente, o porque me da miedo. Y ese es el peligro, ¿no? Yo a Dios mejor le obedezco porque qué miedo que Dios vaya a hacer algo contra mí, qué miedo que Dios después no me dé, esa idea, Dios no me dé, porque se venga, porque de pronto se da cuenta que yo no hice las cosas, o también por gusto. Es decir,
yo hago las cosas que me gustan, pero si es algo que no me gusta, yo no lo hago, a mí que no me obliguen. Y entonces ese es lo infantil de este sistema, donde uno se queda muy reducido, porque hay muchas cosas que a uno no le gusta hacer. Hay muchas cosas que definitivamente, de hecho, cuando las estamos empezando a hacer, uno descubre que hasta le es incómodo, le es molesto, lo cansa. Pero con el tiempo, cuando uno se sostiene, cuando uno persevera, va descubriendo la bondad de haber aprendido a hacer las cosas, aunque al principio no nos gustaban. Entonces, miren que ese sistema, y que es un sistema, como les digo, muy antiguo, la ley es un sistema muy antiguo, de hecho el pueblo de Israel funcionó mucho tiempo bajo ese sistema, no alcanza como sistema de servicio. Hacer las cosas solo por cumplir un mandamiento no es suficiente. Entonces, en ese sentido, el pueblo de Israel cuando era niño, pues necesitó la ley, ¿cierto? Porque la ley sí es una buena motivación para los niños. A los niños hay que darles leyes, a los niños hay que darles normas, a los niños hay que darles mandamientos que deben aprender a obedecer, pero que cuando llegamos adultos no debemos estar esperando que nos den la ley, que nos den el mandamiento, que nos pongan la obligación, porque si no, no hacemos lo que nos toca. Entonces, luego aparece un siguiente paso, vamos a decirlo así, en ese proceso, que es el siguiente sistema, un poquito, digamos, más elaborado, más avanzado que el de la ley, pero igual insuficiente, y que surge también en la forma de los seres humanos, y este principio que se llama la regla de oro, que es un principio, lo denominan así, universal. En todas las religiones y en todas las culturas está el principio de la regla del oro. Y la regla de oro se puede dar en dos sentidos, en un sentido positivo y en un sentido negativo. Entonces ahí en la diapositiva nos está saliendo. ¿Cuál es el sentido positivo de la regla de oro? Hacer a los otros lo que yo quiero o lo que yo espero que me hagan a mí, ¿sí? Entonces, en esa base el servicio es yo hago con los demás así como yo quiero que hagan conmigo. O en el sentido, digamos, negativo o pasivo, es no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Qué sucede con esta idea? Que también se puede expresar, y Jesús la expresó, como con la vara que midas serás medido. Esa es la regla del oro. Entonces, si tú eres generoso en esto, entonces te van a tratar con generosidad. Haz esto de esta manera para que te recompensen. Miren cuál es la idea aquí. Aquí la idea es, yo te doy, pero tú me devuelves. Debe haber una reciprocidad. Y a diferencia del anterior, que era la inversión, donde yo quiero obtener una ganancia, claro, la regla de oro, donde yo ya doy y al mismo tiempo espero del otro, se queda corto porque uno no siempre, y de hecho uno en el verdadero servicio, no espera recibir una recompensa o una contraprestación o algo que le devuelvan por lo que uno hizo. Y yo sé que cuando digo esto, algo allá en nuestra cabeza hace como que un cortocircuito, porque uno dice, ¿cómo así que no? Al menos que me den las gracias, ¿cierto? Al menos que me den las gracias. No espero nada más, decimos nosotros, no espero nada más, denme las gracias y con eso quedo satisfecho. Pues cuando funcionamos así en el servicio que hacemos, entonces implícitamente estamos utilizando la regla de oro, que nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mire que esa era la máxima del pensamiento judío, pero aquí, cuando uno funciona en ese territorio de esperar que el otro recompense, que el otro devuelva de acuerdo a lo que uno le dio, es donde aparecen expresiones como,
yo tantas cosas que hice por esta persona, yo tanto que ayudé a esta persona, yo todo lo que aporté a esa persona y me defraudó. Esa expresión, me defraudó, es la idea de yo estaba esperando. Yo estaba poniendo unas expectativas, de pronto no como inversión, pero sí como contraprestación, como una recompensa a los esfuerzos que yo hice. Y si recuerdan en lo que la hermana Laura nos enseñaba hace 8 días, que nos mostraba todos esos diferentes sistemas, y ella nos hablaba del sistema de padres e hijos, ¿no? A veces esa es la idea, el papá que le dice al hijo, usted me defraudó. O no es extraño que de pronto uno le diga a las personas a las que le sirve en la iglesia, usted me defraudó. Y la idea de me defraudan es que yo estaba esperando algo. Y eso que yo estaba esperando usted no lo hizo. Y eso es la regla de oro. Entonces usted me dirá, entonces nosotros servimos y no podemos esperar de las personas recompensa. No podemos esperar recompensa, eso es cierto. Podemos tener, digámoslo así, expectativas, pero si la persona no cumple esas expectativas, no significa que el servicio que nosotros dimos no valió la pena, no significa que lo que se hizo no era lo que debíamos hacer, sí, pero nosotros damos, y ya lo vamos a ver, en el espíritu de la gracia, funciona de una manera muy diferente. En el sistema de la regla de oro, reconocemos al otro como un igual a nosotros, y esto ya es un avance muy grande, porque ya no es solo en quien yo invierto, sino que ya es un igual a mí, pero al mismo tiempo tiene que ser un contraprestador, o sea, me tiene que devolver de alguna manera. En ese orden de ideas, entonces diríamos nosotros que la regla de oro es una norma de comportamiento superior que nos ayuda a avanzar, pero tampoco es el punto culminante. Entonces, servir desde la ley definitivamente es muy infantil, lo debemos aprender, y a veces cuando nosotros llegamos a la iglesia y estamos aprendiendo a servir, eso es lo primero que nos deben enseñar. Venimos de sistemas muy desordenados, donde cada uno quiere hacer las cosas como quiere, como le parece, como piensa que es la forma correcta, y lo primero que uno aprende es que hay un orden, y a veces eso nos incomoda, a veces hasta decimos, pero es que ¿por qué todo toca consultarlo? ¿Cierto? Pero es que ¿por qué todo toca estarlo preguntando? Porque yo no puedo tomar mis decisiones yo mismo. Hermanos, nunca la iglesia nos va a quitar esa libertad de tomar nuestras decisiones, pero debemos ser conscientes de que para aprender a servir en el sistema válido, lo primero que tenemos que aprender es a obedecer. Una vez hemos aprendido a obedecer, que es el primer paso, entonces la obediencia y esas normas que se fueron grabando en el interior de la vida nuestra se empiezan a convertir en nuestra norma de comportamiento. Y luego, cuando ya hemos madurado esos 2 pasos, entonces pasamos al tercer sistema, que es el sistema por excelencia de funcionamiento, que es el sistema de la gracia, y es el que vamos a entender el día de hoy. Ese sistema de la gracia, como lo vemos allí, es ese punto culminante del proceso de Dios en la formación nuestra para el servicio. Hasta allá tenemos que llegar. Si nos quedamos en la regla de oro, seremos muy buenas personas, porque seremos buenas personas, haremos de pronto cosas muy correctas, no robamos a nadie, no matamos a nadie, no le hacemos daño al prójimo, pero no nos alcanza para que el servicio que nosotros vayamos a brindar sea realmente un servicio cristiano. Miren que esto es muy interesante, porque yo recuerdo que cuando estaba en la universidad había un profesor y de hecho muchos profesores eran ateos, la mayoría de ellos,
en la facultad de matemáticas y en las facultades de ciencias puras, generalmente, la gente tiende a tener mucho ateísmo, lo mismo sucede en las ciencias humanas, pero muchos de mis profesores se justificaban y la manera de confrontarme y de decirme que qué sentido tenía el cristianismo era, bueno, pero Ana Mayerly, yo no le hago daño a nadie, me decía un profesor, yo, por ejemplo, nunca robo a nadie, si a mí en el supermercado o en alguna parte voy y me dan los vueltos de más, yo a la persona le devuelvo lo que me dio, soy muy correcto, trato de ser lo más justo a la hora de pagarle a las personas. Todo eso es muy cierto y en ese momento yo decía, pues sí, o sea, ¿qué diferencia hay? A veces esa es la confusión nuestra, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Es una persona correcta y a veces nos confundimos y decimos, este funciona mejor que un cristiano. Bueno, si él funciona mejor que un cristiano, sin creer en Dios, es ateo, entonces es que los modelos que yo tengo de cristianismo tal vez no son los más cristianos. Porque el cristiano se diferencia en que no solamente hace lo correcto, no solamente hace lo bueno socialmente hablando, sino que viene el punto extra. Este es el salto que dio el cristianismo respecto al judaísmo. Y es que para nosotros todo servicio se origina en el don que nosotros hemos recibido de Dios. Y allí estaba el punto diferenciador con mi profesor, porque mi profesor todo lo que daba y todo lo que hacía, él lo hacía desde lo que él tenía. Entonces, ¿desde dónde estaba su justicia? Desde su norma de justicia. ¿De dónde venía su norma de generosidad? ¿O qué era a lo que él llamaba generosidad? Lo que él consideraba era la generosidad. Pero para nosotros como cristianos, el punto diferenciador es que no somos nosotros los seres humanos la norma, sino que es Dios. ¿Por qué? Y usted me dirá, bueno, hermana Mayerly, ¿y qué diferencia hay entre una persona que es buena y hace todo muy bueno y muy correcto y de pronto una persona cristiana que vive de acuerdo a lo que Dios dice? Si al final los dos aparentemente hacen lo mismo. No nos dejemos engañar, muchachos, porque no es lo mismo. Cuando las cosas se marginan, y eso es lo que hace el sistema de la gracia, el sistema de la ley y de la regla de oro, que marginan a las personas y a las cosas del territorio que les dio la razón de ser. Es que todo existe, como lo hemos venido aprendiendo, por los planes de alguien más grande que nosotros. Usted, yo, la naturaleza, no tienen nuestra razón de ser en nosotros mismos. Entonces, cuando yo saco a las cosas, saco a las personas de ese territorio que les dio su razón de ser, las cosas pierden sentido, los territorios empiezan a ser territorios ya no tan buenos, y de allí es la diferencia de funcionar en el sistema de la gracia, porque el sistema de la gracia, ¿qué hace? Pone las cosas en el territorio en el que Dios las creó. Y cuando nosotros ponemos a funcionar todo en el territorio de Dios, pues todo se vuelve bueno. Y todo se vuelve bueno en gran manera. No sé, y en este punto quiero hacerles un recorderis, es un paréntesis que voy a hacer. El año pasado en nuestra vigilia trabajamos un tema muy interesante, muy profundo, y que yo los invito a que ustedes lo retomen, y es lo que tiene que ver con la justificación. Y no la justificación como esa idea de lo que va a pasar después de la muerte, la justificación como lo que Dios hizo desde el momento en que le dio existencia a todo.
y Dios le dio razón de ser a todo lo que existe. Entonces, por eso es tan necesario Dios en esta ecuación. Si usted a Dios lo saca y usted dice, soy bueno sin contar con Dios, hago las cosas bien sin contar con Dios, a mí todo me funciona, yo ayudo a este otro, y a Dios y la idea de Dios no la necesito, pues en el mundo usted será una buena persona, pero la vida y las cosas le van a perder sentido. Porque si no están en el territorio del que las creó y le dio razón de ser, todo termina perdiendo sentido y lo vamos a ver. Entonces, tenemos que decir que en el espíritu de la gracia, todo proviene de la bondad y de la generosidad de Dios. Y todo se sostiene de la misma manera. Esa es la base. Todo. Y cuando hablamos de todo, hay que ponerlo en mayúscula y incluye absolutamente todo. Proviene de la bondad de Dios, de la generosidad de Dios. El único generoso en este mundo es Dios. Nosotros aprendemos de la generosidad de Él. Nosotros no somos generosos con lo nuestro porque no tenemos nada. El único que tiene recursos en abundancia, el único que lo posee todo, es Él. Y si alguien se ha mostrado generoso en esta vida, ha sido Él. Así que vamos a mirar un texto que nos refleja muy bien esta idea y que vamos a aprovechar para ver algo que nosotros en la iglesia hemos definido como el ciclo del dar. Y es en el ciclo del dar donde funciona la gracia. Y quiero que como jóvenes ustedes lo empiecen a entender, que lo empiecen a meditar, que se empiecen a cuestionar si así sirven, y si no, muy seguramente no lo hacemos desde ese territorio porque no nos enseñaron a servir así, pues que usted empiece a replantearse y a decir, ¿y cómo hago para que mi vida y todo lo que yo hago empiece a funcionar? Entonces vamos a mirar en la diapositiva, aparece allí el ciclo del dar. Y vamos a ir mirando a la par el texto de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 9, versículo del 8 al 15, particularmente del versículo 8 al versículo 15. Entonces vamos a leerlo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Dice aquí, voy a leer la versión de Jerusalén, y dice, y poderoso es Dios para colmaros de todo bien, a fin de que teniendo siempre y en todo lo necesario, os sobre, mire, todavía para hacer buenas obras. ¿Quién es el que hace que en nosotros los recursos abunden de tal manera que suplen la necesidad nuestra? Y lo más especial, siempre hay para los demás. En el sistema de la ley, yo me limito a lo mío y nada más. En el sistema de la regla de oro, yo voy soltando, pero dependiendo de lo que el otro me vaya devolviendo. Si yo veo que no me está devolviendo tanto, ya dejo de soltar. ¿Por qué? Porque ¿qué tal le dé todo y después no me devuelva a mí? Entonces voy a perder. No, en el sistema de la gracia, ¿de dónde vienen todos los recursos? De Dios. Y Él es poderoso para colmarnos de todo bien, colmaros de todo bien, a fin de que teniendo siempre, esa palabra, teniendo siempre, en todo lo necesario, o sobre todavía para hacer buenas obras. Qué interesante esto. Qué visión más interesante la de descubrir que a mí no me va a faltar. Ahora, que si a mí me falta, porque
como lo vemos allí en la gráfica, y miren lo interesante, es que en este sistema siempre hay necesidad y siempre hay abundancia. Como elementos extremos está siempre un necesitado y está siempre una persona que tiene en abundancia. Y en el sistema de la gracia, todos, tanto somos necesitados, pero al mismo tiempo también estamos enriquecidos con abundancia. Usted me dirá, ¿cómo así? O sea, ¿tengo de las dos cosas? Sí, tenemos de las dos cosas. ¿Para qué? Para que ninguno diga, es que yo tengo todo en mí, no necesito. Dios nos dio el punto de humildad allí y entonces nos da en abundancia recursos, pero asimismo nos hace necesitados de otros recursos. ¿Y qué es lo que hace que el sistema funcione o el ciclo? Porque mire que por eso es un ciclo. De pronto usted es una persona que dice, bueno, a mí Dios me dotó con una capacidad intelectual muy especial, ¿cierto? Y usted es inteligente, aprende, es una persona que capta las cosas rápido, es una persona que de pronto hasta es muy creativo, entonces sabe inventar, sabe hacer. En eso Dios le dio ¿qué? Abundancia. Y en usted debe surgir ese poder dar con generosidad, porque usted tiene abundancia que viene ¿de quién? De Dios. Miren lo interesante. Usted es generoso con lo que Dios le ha dado, entonces la generosidad nunca es nuestra. ¿Qué es lo que hacemos de fondo? A mí me llegó y lo que yo hago es dejar fluir. Pero al mismo tiempo, tal vez usted es una persona que necesita, a pesar de su capacidad intelectual y de su habilidad, de pronto usted no es tan hábil organizando ciertas cosas. Y usted dice, sí, yo soy muy inteligente. Eso en la universidad pasaba mucho. Yo recuerdo que uno buscaba en el grupo hacer grupos de trabajo mirando quiénes complementaban, ¿cierto? Entonces había quien era el bueno haciendo, por ejemplo, resúmenes. Había el que era muy bueno captando como las ideas centrales. Había otro que era muy bueno haciendo las diapositivas. Había otro que era muy bueno exponiendo. Y entonces como que entre todos en el grupo complementaban esa idea. Lo mismo sucede en las empresas. En las empresas hay personas que son hábiles en una cosa, pero que uno dice, bueno, él es muy hábil en esto, pero en esto otro hay otro que es mucho más hábil y en esta otra área hay otra persona que es más hábil. Entonces, miren cómo Dios nos da abundancia, pero al mismo tiempo hay necesidad. Y entonces, en donde nosotros somos necesitados, con toda certeza, Dios le ha dado en abundancia a otras personas. Sí, vamos entendiendo cómo funciona el sistema. Entonces, esas personas que en eso son abundantes, o de pronto usted dirá, sí, muy inteligente, muy hábil, pero recursos económicos no tengo. Con toda seguridad los recursos económicos que se necesitan para ciertas cosas, y si es en el programa de Dios, Dios los ha dado por otro lado. Si lo que usted necesita son manos, esas manos Dios las ha provisto por otro lado. Y se trata de que ellos, que en eso son abundantes, se hagan conscientes para que puedan darle a usted que los necesita. Y entonces, cuando usted, que es el necesitado, recibe de ellos con generosidad, pues ¿qué surge en nosotros? La acción de gracias. Y esa acción de gracias hace que el recurso de Dios siga llegando con generosidad. ¿A quién damos la acción de gracias? A Dios. Entonces miren cómo funciona el ciclo, ¿no? Hay alguien que tiene abundancia de recursos, entrega el recurso generosamente, el necesitado lo recibe y eso despierta en él un sentido de acción de gracias a Dios
que hace que de parte de Dios siga fluyendo el recurso en abundancia para las personas. Miren que es un sistema muy diferente. Y la acción de gracias tal vez no le llega a usted, le llega es a Dios. Siempre la acción de gracias le llega a Dios. De pronto usted ni supo que la otra persona dijo, resolvió mi necesidad, pero de pronto ni siquiera usted mismo sabía que estaba resolviendo la necesidad de la persona. Y esa persona dice, Señor, gracias por lo que le has dado a esta persona. Gracias, hazla abundar, hazla sobreabundar, sigue bendiciéndolo. Y esa acción de gracias hace que de Dios para usted siga llegando el recurso en abundancia para que pueda seguir teniendo en generosidad y lo pueda seguir aportando. Entonces, miren que en el versículo 9 hay un punto muy interesante de este sistema que a veces nosotros no lo logramos entender y de hecho es contrario a los otros dos sistemas que veíamos. Dice en el versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Quién repartió? Dios. ¿A quiénes les dio? A los pobres. Y entonces usted dirá, ay, yo he sido rico desde que nací. De pronto usted ha sido rico en plata, pero nada más. Porque es que la riqueza son muchos otros recursos. De pronto usted ha tenido riqueza en otros recursos y por no tener plata se ha sentido toda la vida un desdichado. Pobres somos todos, porque todos hemos recibido de Dios todo. ¿Y cuál es la idea de dar a los pobres? Miren que Dios es el ejemplo para que nosotros entendamos su sistema. Dar a los pobres es darle a aquellos que no tienen cómo devolverme, recompensarme lo que les di. Y eso nosotros lo llamamos dar a fondo perdido. Y usted dirá, no, pero ¿cómo así? Me toca, además de que me toca dar de lo mío, entre comillas, no voy a recibir ni una recompensa porque me toca dárselo a los que no me van a recompensar. Sí, eso es lo que hizo Dios. Cuando Dios le dio a usted la vida, ¿usted cómo le podía pagar a Dios por la vida? De hecho, aunque nosotros dijéramos, dígame cuánto cuesta, ni todo el oro de este mundo podría pagar por lo que significa la vida nuestra. Él nos dio, Él nos entregó el don. Y de allí en adelante ese don empezó a funcionar y nos lo dio a fondo perdido. ¿Para qué? Para que la vida nuestra siguiera dando su curso y ahí es donde está la bendición. Dar a fondo perdido es entonces servir a quienes no pueden devolverme ni pagarme por lo que yo les estoy dando como servicio. Y usted dirá, o sea que trabajo gratis. O sea que de aquí en adelante entonces no volvemos a cobrar. No se trata de eso. Pero se trata de que usted descubra que a pesar de que usted recibe una remuneración, eso no es un pago. Porque seguramente lo que usted está haciendo es mucho más que lo que simplemente le están pagando. Pero usted descubre que usted no necesita que el otro le pague porque sus recursos vienen en abundancia de Dios. Y como la abundancia es de Dios, usted puede dar tranquilamente. Tiene para ser generoso. Sí nos vamos haciendo entender, hermanos míos. Mire que es un sistema muy distinto, muchachos. Usted dirá, pero en mi trabajo, a mí lo que me toca hacer es esto, y eso es lo que yo hago. Y entonces, bueno, usted lo podrá hacer y decir que me pague. Y con eso me siento contento. Pero si usted en su trabajo
sirve, y de hecho si usted es cristiano, su trabajo es un territorio de servicio, lo que usted está aportando allí son recursos que a usted le vienen de Dios. Y el sueldo que usted recibe mensualmente no es el pago de lo que usted hizo. ¿Por qué? Porque lo que usted hizo fue entregar de lo que Dios le había dado, y ese pago es el recurso de Dios en el sistema de Él para sostener las necesidades de la vida suya. Pero no es un pago al servicio que usted prestó, porque el servicio nuestro siempre va más allá de las posibilidades de un pago, y de hecho, porque no estamos esperando un pago, porque estamos dando a quienes no pueden devolvernos. Ahora, en el versículo 10 dice: aquel que provee de simiente al sembrador y de pan para su alimento, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Allí es donde está la verdadera abundancia nuestra. ¿Quién hace abundante nuestro recurso? Dios. ¿Quién hace que todo pueda funcionar y pueda ser muy abundante? Dios, no usted ni yo. De nuestra generosidad depende que el recurso siga fluyendo con abundancia. Y en este punto quiero mostrarles una imagen. Allí están viendo la imagen de un mar. A mí siempre me ha impresionado mucho este mar, porque hace algunos años era un mar que se llamaba el mar de Aral. Allí navegaban barcos. Era un recurso abundante al que poco a poco, hermanos míos, le fueron sacando vertientes, porque el lugar por donde quedaba ubicado era un lugar que a sus alrededores era tierra más bien poco fértil, con poca agua, con poca humedad. Entonces fueron haciéndole vertientes al mar Aral, y cada quien fue poniendo surcos y le iban sacando, y actualmente, allí está la otra imagen, el mar desapareció. Le sacaron toda el agua y terminaron secando el mar. Y eso sucede cuando nosotros, con lo que tenemos, nos vamos volviendo personas cortas de visión, nos vamos volviendo personas tacañas, nos vamos volviendo personas que damos pero todo muy medido, nos vamos volviendo personas que decimos hasta aquí doy, y esto aplíqueselo a todo, muchachos, y lo estoy hablando con los muchachos especialmente, porque son una generación que yo sé que Dios quiere formar con una mentalidad nueva, diferente a todos los sistemas y aún diferente al sistema en el que nos hemos visto inmersos. Cuando le empezamos a sacar, se seca el sistema. La abundancia cesa, la abundancia mengua. Y entonces, si hay recurso, pero yo digo, no, yo no voy a darle todo, porque es que si le doy todo, si le doy mucho, después yo con qué me quedo, entonces le empiezo a quitar. Y el siguiente dice, no, yo también le voy a quitar mi poquito. Y el siguiente dice, yo también le voy a quitar mi poquito. Y así todos le vamos quitando nuestro poquito. Al final, cuando le llega al necesitado, ¿qué le llega? Nada. Y lo que le llega al necesitado no suple la necesidad. Y entonces, ¿de dónde surgen las acciones de gracia? Ya no hay acciones de gracias. Y nosotros lo vemos. Nuestro sistema político y nuestro sistema económico es así.
Cada quien en el trayecto le va sacando su tajadita, decimos nosotros, y al final, cuando al pueblo le llega el recurso, lo que le llega es nada, porque todo el mundo se fue quedando con recursos en el camino, teniendo ya recursos para ellos. Le fueron sacando. Entonces al pueblo le llega y lo que le llega no le alcanza. Y cuando hablo de que no le alcanza, no estoy hablando solo de los subsidios, estoy hablando de los empleos, estoy hablando de las posibilidades que se le abren a las personas en un país, en una sociedad. No las hay. Y entonces las acciones de gracia automáticamente se ven menguadas. Y si no hay acciones de gracias, dice Dios, este sistema se murió. Me toca buscar otra fuente que deje fluir, porque esta ya le puso demasiados cercos y no está dejando fluir nada a través de su vida. El sistema de la gracia consiste entonces en que nosotros vayamos dejando fluir con generosidad lo que Dios nos ha entregado. Dejar fluir con generosidad. Si a usted le corresponde, por ejemplo, enseñar algo a alguien, que usted lo haga con generosidad. No simplemente que usted diga, me van a pagar tanto, entonces le enseño esto. Sin darse cuenta, usted le está cortando al sistema. Eso es lo que hacen los maestros, y lo hablo como maestra. Se han acomodado al sistema. Entonces el maestro le dice al estudiante, si ustedes no quieren estudiar, ustedes verán, a mí igual me paga mi sueldo. ¿Y qué hace el estudiante? Pues no estudia, y no nos damos cuenta que el grave problema lo vamos a tener nosotros, porque nuestra sociedad se va a volver una sociedad mediocre, se va a volver una sociedad que no piensa, se va a volver una sociedad que le toca creer todo lo que le digan porque no tiene capacidad para ir más allá. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Cortando el sistema de la gracia de Dios. Eso mismo pueden hacer los médicos, eso mismo puede suceder en cada uno de los sistemas, en cada uno de los espacios donde funcionamos. Eso mismo lo puede hacer uno en la casa. No, yo solo lavo mi ropa. A veces, sin darnos cuenta, nos volvemos tan limitados que decimos nosotros, yo solo barro mi habitación, yo solo lavo mi plato. Le dice la mamá, lave la loza hoy. No, yo ya lavé mi plato, ya cumplí. Sistema de la ley o sistema de la regla de oro. Y le vamos quitando generosidad al sistema que debía alimentarse porque hay recursos de abundancia. Entonces uno, sin darse cuenta, terminan en la casa todos viviendo cada quien por lo de cada quien. Yo conocía el caso de una familia donde echaban a lavar la ropa y entonces uno de los hijos decía, voy a colgar mi ropa, y entonces empezaba, sacaba y decía, esto no es mío, y volvía y lo echaba a la lavadora. Esto sí es mío, lo sacaba y solo colgaba lo que era de él o de ella. ¿Ustedes creen que en sistemas así funciona la gracia? Le estamos quitando, estamos cortando de raíz toda posibilidad de gracia. Y si así funcionamos en todo, en nuestros trabajos, en nuestro quehacer, con nuestra propia vida, ¿cuánta gracia de verdad nosotros podemos disfrutar en la construcción de nuestra propia vida? Ya escuché la predicación de hoy. Listo, cumplido. No, que tengo un ratico más para estudiar, para meditarla, para reflexionar. No, ya no lo necesito. Yo le estoy quitando gracia. Porque eso que me podría nutrir, eso que me podría alimentar, que me podría fortalecer, pues ya no lo estoy haciendo. Y el recurso de Dios que está llegándonos con tanta abundancia, se está quedando subestimado.
Miren que nosotros le quitamos la gracia, nosotros dejamos de verlo como un recurso de Dios y el sistema de servicio se pierde. Sin quererlo, terminamos reducidos a hacer las cosas porque nos toca o hacer las cosas esperando una retribución. Y cuando no vemos la retribución, pues todo se nos vuelve muy terrible. En este sistema, y ya para finalizar vamos a decir que la fuerza que origina y que alimenta el sistema lo va a sostener hasta el fin. En la gracia, cuando usted y yo nos cerramos, Dios busca otros canales, Dios busca otras personas. Si las acciones de gracia no llegan hasta Él, Dios dice, bueno, hay que ir buscando a quienes. Y yo lo he visto, en la iglesia yo lo he visto, muchachos, personas que Dios estaba usando, estaba formando, estaba trabajando y uno lo veía, habían sido escogidos para cumplir ciertos territorios dentro de la iglesia. Lo fueron tomando de cualquier manera, se fueron creyendo a ellos mismos el peligro, jóvenes, de que usted se crea que es que con su inteligencia va a llegar a donde sea, que es que a usted no es sino que se le abran oportunidades. Muchachos, no. Porque si usted deja de ser un recurso de Dios, usted se muere. Y usted podrá decir, pero tengo plata. Pero todo lo otro que usted necesita para su vida, deja de recibirlo porque usted se vuelve alguien al margen del sistema de Dios. Personas que Dios había escogido para cosas grandes, para bendecir la iglesia, económicamente, intelectualmente, pero que se quedaron mirándose a sí mismos, considerando que era alimentarlo de ellos. Y entonces Dios, ¿qué dijo? Bueno, pues nos toca escoger a otros. Y esas personas dejaron de ser el recurso. Y a veces tiene que ver uno con mucha tristeza, muchachos, cómo hasta el recurso económico termina menguando. Dios los había escogido para hacer bendición para la iglesia y no vieron eso, no vieron la gracia de Dios y se terminaron reduciendo a sus propios intereses. ¿Y qué pasó? Ya ni siquiera lo económico lo tienen para ellos mismos. ¿A ustedes no les parece que eso es una tragedia? Que uno tenga que llegar al final de los días y de la vida de uno solo, viviendo en amargura, viviendo en tristeza, viviendo en ese desasosiego, porque no pudo entender, no pudo cambiar el sistema en el que la vida funcionaba. Ojo, Dios nos estaba invitando hoy a que empecemos a pensar seriamente, y esto quiero que lo conecten con lo que estamos aprendiendo los miércoles en salud mental, cómo cambiar esas rutas mentales que tenemos establecidas acerca del servicio y el sistema en el que lo estamos haciendo. En Isaías 55, que era el texto que leíamos al iniciar, eso es lo que nos deja ver el texto. Isaías capítulo 55. Dice el versículo 8, voy a leerlo acá. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros proyectos son mis proyectos. Usted tendrá planes muy bonitos y usted dirá, uy, pero es que este plan que yo tengo es tan bueno. Bueno, puede estar muy bien pensado, muy bien elaborado, pero tenga en cuenta que hay planes de Dios más grandes. Y los planes de Dios no son nuestros planes,
No son nuestros proyectos, pero los de Él son mejores que los nuestros. Sin duda alguna eso es así. Pues cuanto se elevan los cielos sobre la tierra, del mismo modo se elevan mis proyectos sobre los vuestros y mis pensamientos sobre vuestros pensamientos. Dios está corrigiendo ¿qué? Nuestros caminos, nuestras rutas, aprendidas desde que éramos niños, para empezar a cambiar ¿qué? Nuestros pensamientos. Funcionar en el sistema de Dios, en el sistema de la gracia, creerle a ese ciclo, a veces es hasta agresivo para la vida nuestra. Cuando uno tiene que vivir ese cambio de sistema, muchachos, es difícil. Esto no se da solamente porque usted diga, ya escuché una enseñanza, ya me sé cuál es el ciclo del dar y listo, yo ya funciono en la gracia de Dios. No, esto es un proceso de un cambio de estructuras, de un tener que vivir crisis. Por ejemplo, crisis económicas que me lleven a decir, ¿y cómo voy a replantear de aquí en adelante mi forma de administrar las cosas? O a veces tener que vivir crisis afectivas, una pérdida amorosa, que alguien le diga a usted terminamos. Esas son cosas que hacen crisis y que nos llevan a nosotros a tener que repensar nuestros sistemas. Crisis a veces a nivel familiar, crisis a veces a nivel social, pero que son la oportunidad para que Dios empiece a cambiar nuestros caminos y cambiando nuestros caminos empiecen a cambiar nuestros pensamientos, porque los pensamientos de Él definitivamente no son los nuestros. El sistema de Él, el que acabamos de entender, de ver, porque de hecho para entenderlo nos va a costar, pero el que acabamos así de ver, definitivamente no se parece al sistema en el que nosotros fuimos formados, ni en la educación, ni en el colegio, ni en la universidad, ni sus padres. Este es un sistema distinto. Pero Él necesita que nosotros cambiemos nuestras rutas acá. ¿Para qué? Para que entendamos, versículo 10, del mismo modo que descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven a ella allá vacío, sino que, mire todo el proceso que hacen, sino que empapan la tierra, la fecundan, la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y produzca pan para comer. Así será la palabra de mi boca, palabra como planes, palabra como proyectos, palabra como razón de ser de la existencia nuestra. Así será la palabra de mi boca, no tornará a mí de vacío, pues realizará lo que me he propuesto y será eficaz en lo que le mande. Dios está cumpliendo sus planes. Dios está contando con nosotros. Pero el sistema de Dios y el sistema del servicio según Dios no es ninguno de los sistemas originados en la mente nuestra. No es la ley, no es la regla de oro. Recuerden que esos son sistemas originados en la mente humana, esos no son. El sistema de Dios es la gracia y allá es donde Él nos quiere llevar para que desde ese territorio siempre usted sea consciente de algo. Dios le dio abundancia, pero también lo hizo necesitado. Y Él es el único suficiente para que si nosotros hacemos funcionar todo el tiempo ese sistema, los recursos no falten. Quiero dejarlos con un poema de Gabriela Mistral y quiero que ustedes lo lean y es El placer de servir. Y usted se haga la pregunta, ¿qué servicio realmente ha prestado hoy o en su vida?
Y si usted dice, no, yo hasta aquí he estado sirviendo, pero según la regla de oro, entonces que usted diga, necesito empezar a meterme en esto de cambiar mi sistema de servicio. No me va a alcanzar. Créame que en ese sistema, por más que uno no quiera, siempre a uno lo defrauda. Y es muy triste uno tener que estarse sintiendo defraudado y estar sintiendo que las personas no hacen lo que uno quiere. En el sistema de Dios uno da y deja que corra. Y uno no espera que a uno le devuelvan, pero uno se siente gozoso, uno se siente feliz, uno experimenta la alegría del bienestar del otro. Y eso le da sentido al servicio que nosotros prestamos. Yo no sirvo para que después a mí me digan, uy, mi mejor profesor fue fulanito de tal. Es que lo que él hizo, lo que él me entregó, lo que él me enseñó. Pues si estamos sirviendo así, entonces haremos cosas buenas, pero lo estamos haciendo en la regla de oro. Y de pronto estamos siendo selectivos de a quién le prestamos el servicio. Porque cuando uno sirve de esa forma, obviamente, hermanos míos, uno va a buscar quién le pueda recompensar. En el sistema de Dios, uno sirve a los verdaderos necesitados. Y los verdaderos necesitados, por su condición, pues no tienen cómo devolverme. Así que yo les doy y simplemente dejo que ellos disfruten el bien. Yo disfruto haber sido de parte de Dios el canal por medio del cual a ellos les llegara. Pero que me recompensen no lo espero, que me devuelvan no lo espero, que obtenga una ganancia de eso no lo espero. Porque ya de Dios tengo en abundancia y sé que Él es suficiente para suplir en todo lo que pueda necesitar. Y esto hace la diferencia. Este es el punto distintivo del servicio según la fe cristiana y según otros sistemas. Cuando pude descubrir y entender esto, entendí por qué, a pesar de que mi profesor y mis profesores eran buenas personas, lo que ellos hacían era insuficiente, y entonces pude entender muchas actitudes que, claro, uno antes no las entiende. Ellos no sirven igual a todo el mundo. Ellos van mirando quién es el estudiante más hábil, quién es el más destacado, quién es en el que de pronto puedo darle más porque después me va a traer alguna recompensa. Y entonces eso es muy típico del mundo. En Dios no. A veces uno termina diciendo, Dios, si usted me puso a esta persona que esta vida, pero ¿de dónde? ¿Por dónde? Y Dios dice, por eso mismo. Como Él no te puede recompensar nada, como Él no puede devolverte nada de lo que tú le estás dando, quiero que sepas y entiendas que el recurso de abundancia te lo estoy dando yo. Hermanos, y eso dice Pablo en el texto que leíamos de 2 Corintios capítulo 9, es el don inefable de Dios. No hay cómo explicarlo, no hay cómo hablarlo, simplemente hay que dejarlo fluir. Y en ese sistema el servicio tiene un poder transformador, restaurador, renovador, dignificante de las sociedades y de la vida de las personas. Si usted descubre que usted está lejos de esto, que no es extraño, no se preocupe, no se asuste. Si usted dice, uy, es que todavía ni siquiera lo logro como entender bien, qué bueno y me alegra. Me alegra que genere esa inestabilidad, porque que no lo entendamos
está queriendo decir que sí nos está sonando diferente, que no es de lo que estábamos acostumbrados. Y yo lo quiero invitar a que usted se inquiete. Pregúntele a sus pastores, ¿de qué es eso que está hablando la hermana? ¿Qué es eso del ciclo del dar? Yo necesito entenderlo. Pregúntese, en esto que yo hago, en esto que yo hago, en esto que yo hago, ¿en qué lo estoy viviendo? ¿En cuál sistema? ¿La ley? ¿La regla de oro? ¿O la gracia? Y debemos llegar al punto, muchachos míos, en que todo en la vida nuestra lo podamos ver desde la gracia de Dios. Así que si usted queda inquieto, así que si usted con esta enseñanza está diciendo, necesito entenderlo, no lo conozco, no lo vivo, qué bueno. Para que de aquí en adelante nosotros empecemos a vivir en este nuevo sistema. Es lo que le da la particularidad al servicio según nuestra fe. Y somos nosotros los jóvenes, esa generación que debe ser renovada para darle a la iglesia el lugar que Dios ha querido darle en esta sociedad. La iglesia, de parte de Dios, es un territorio enriquecido y de eso estoy convencida. De hecho, cada vez descubro cómo Dios nos enriquece. No me preocupa que los recursos no lleguen. Me preocupa que nosotros como recurso nos terminemos saliendo del sistema, metidos en proyectos, en planes nuestros, en nuestro afán de prosperidad, en nuestro afán de tener lo nuestro, y terminemos marginados de esto tan grande en donde Dios nos ha puesto. Usted es necesitado siempre. Hay cosas que usted no va a tener y por más que usted diga, pero es que me esfuerzo, usted va a ser necesitado porque Dios le quiere dar el recurso a través de otros. Pero usted también es abundante en otros recursos. Y si no se pone pilas y se pone a retener, se va a convertir en un lago seco, donde ni lo suyo ni lo de los demás, porque deja de ser canal. Así sí tiene sentido el servicio. Que Dios nos ayude a entender esto, que Dios nos remueva ya todos esos caminos y que Dios nos inquiete por lo de Él, por lo verdadero que es en donde Él funciona. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Hermanos, esto es grandioso, esto es tan especial, en la práctica esto es tan diferente. Hay que luchar, porque de verdad que los caminos que están insertados en nosotros son tan profundos y tan arraigados allá, que hay que luchar para hacer de estas verdades realidades existenciales. Pero estoy segura que en el momento en que tengamos una generación en la iglesia que funcione en este sistema, hermanos, la iglesia se vuelve algo impresionante, imparable, poderoso. Es algo que hasta ahora no se ha visto y que Dios lo quiere manifestar y nos quiere formar a nosotros para eso. Que Dios nos ayude a meternos en esto. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por la claridad, gracias por la manera como inquietas nuestra vida. Señor, ayúdanos. Esto es muy grande, es demasiado grande, Señor. Es que nos estás revelando el secreto de cómo funcionas tú en tus planes y en todo lo que has hecho. Y nos estás haciendo la invitación directa a funcionar allí. Ayúdanos, por favor, Dios mío, ayuda a mis muchachos, a cada joven, allí donde
quiera que ellos estén, por favor, que abran esta visión de la vida, que se despierten a esta visión de la existencia, que puedan descubrir el don de la existencia que tú nos has dado y que podamos empezar a dejar fluir a través de la vida nuestra tantos recursos de la gracia tuya, Señor. Ayúdanos, por favor, Dios mío, que esto empiece a ser real, que esto empiece a ser camino en la mente de cada uno de nosotros. Inquieta a nuestros muchachos, muévelos de sus comodidades, levántanos, Señor, de todas esas ideas donde nos sentimos y nos hemos vuelto casi que maestros de otros, pero que no tienen que ver con tu verdad. Que la Iglesia Apostólica de Jesucristo a través de nuestra juventud pueda empezar a funcionar en el sistema verdaderamente tuyo, Señor. Yo sé que estás interesado, todavía tus planes son sorprendentes para la Iglesia. Estás interesado en trabajar con nosotros y aquí estamos, Señor. Gracias porque nos estás inquietando, gracias porque nos estás moviendo de nuestra comodidad, gracias porque nos estás mostrando, Señor, algo maravilloso, algo impresionante, algo sorprendente, algo inefable, Señor, pero que es lo que esta sociedad necesita y es el gran misterio que nosotros estamos llamados a develar con nuestra práctica existencial. Ayúdanos, Dios mío, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Gracias, Padre. Aleluya. Muchachos, hermanos, Dios me los bendiga. Inquiétense, pregunten, cuestiónense, indaguen, conozcan este sistema y cuando lo entiendan, aplíquense a vivir en él con todo lo que ustedes son. Van a descubrir que se van a volver poderosos, siendo los mismos seres humanos, pero con algo muy diferente, y es el poder de Dios en la vida de ustedes. Dios me los bendiga y me los guarde. Salúdense si pueden allí y nos vemos en una próxima ocasión. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco.
pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.